Como hemos visto en la introducción a la ingeniería de tejidos, el diseño y fabricación de un scaffold forma parte de la estrategia básica en la regeneración de un tejido vivo. Pues bien, estos scaffolds tienen mucho que ver con la definición básica a nivel de ingeniería. Y así, un scaffold en ingeniería es una estructura provisional o permanente, en la cual los obreros se mueven y transportan el material necesario para la construcción o rehabilitación de un elemento dado. Así también, los tejidos vivos están en general organizados en el cuerpo en estructuras tridimensionales, diseñadas por la naturaleza para permitir el desarrollo de una función biológica específica y proveen de unas condiciones apropiadas para la nutrición y organización espacial de las células. Si nos convirtiéramos en microorganismos y nos dirigiéramos hacia una célula de un tejido animal, antes de toparnos con ella, tendríamos la sensación de estar avanzando por una jungla de troncos, ramas y lianas. A esta maraña se denomina matriz extracelular y presenta una estructura de andamio. Así, a la hora de diseñar un andamio, debemos tener presente 4 aspectos básicos. En relación a su macroarquitectura, estos andamios tridimensionales deben tener una porosidad jerarquizada e interconectada para favorecer la vascularización, integración del tejido y el flujo y transporte de nutrientes y desechos metabólicos. También debemos controlar su composición. Deben estar fabricados con un material que responda a las exigencias básicas de biocompatibilidad para que no sean rechazados por el organismo e incluso sean capaces de tener propiedades bioactivas y bioinductoras. El tercer aspecto es su mesoarquitectura y la razón es que nos pueda permitir alojar moléculas como fármacos o sustancias que puedan aportar una acción terapéutica al propio scaffold. Y finalmente, la funcionalización de la superficie. Es necesario tener en cuenta que la superficie del propio scaffold será la que se encuentre en íntimo contacto con los fluidos corporales, por lo que una posible modificación química de esa superficie podría aportar interesantes propiedades al propio scaffold. Todo lo aprendido en cuanto a los biomateriales y sus técnicas de fabricación nos sirve como base para el desarrollo de estos novedosos andamiajes biocompatibles. Así, desde el punto de vista de los materiales, tanto polímeros como cerámicas, vidrios, vitrocerámicos e incluso metales son de interés. En el caso de los polímeros, entre los sintéticos destacan el ácido poliláctico y el ácido poliglicólico. Los de origen biológico se van incorporando cada vez más, como por ejemplo el colágeno, la quitina, el quitosano o el ácido hialurónico, entre otros. Si hablamos de cerámicas, son ampliamente utilizados todos los fosfatos cálcicos, desde la hidroxiapatita al beta-tricalcio fosfate, ya sean de origen sintético o biológico, reabsorbibles o no, cristalinos o amorfos. En el caso de vidrios y vitrocerámicos, los vidrios bioactivos de base silicatos o fosfatos, cementos o composites son ampliamente utilizados. Incluso metales como titanio poroso u otras aleaciones son empleadas para la fabricación de muy diversos tipos de scaffolds. Respecto a los procesos de fabricación, existen muchos y muy diversos, y vuelve a ocurrir exactamente lo mismo, y es que muchos de ellos ya eran utilizados para la fabricación de biomateriales. Por ejemplo, la gelificación, reticulación, separación de fases, liofilización, saturación con gas o espumado de alta presión. Más recientemente se han incorporado el electrospinning
el prototipado rápido en 3 dimensiones o las impresoras 3D. El diseño y fabricación de un scaffold requiere de un sistemático proceso de análisis. Así, si hablamos de porosidad, tamaño de poro e interconectividad, la microtomografía computarizada, la porosimetría de mercurio y la microscopía electrónica de barrido son 3 técnicas de muchísima utilidad. Referente a la composición, técnicas como la espectroscopía de fotoelectrones, el análisis de rayos X por dispersión de energías o la difracción de rayos X son ampliamente utilizadas. Un aspecto de gran interés son las propiedades mecánicas del scaffold fabricado, ya que dependiendo del uso que se pretenda dar al mismo, diferirán mucho de unos a otros. Aquí, los ensayos mecánicos clásicos adaptados a piezas de dimensiones reducidas o incorporados al propio micro-CT son muy útiles. También la nanoindentación e incluso la posibilidad de incorporar elementos finitos para el propio análisis y diseño del mismo. Para mostrar todo este proceso, tanto de selección del biomaterial, técnica de fabricación y proceso de análisis para conocer sus propiedades de estos scaffolds fabricados, vamos a ver 2 ejemplos concretos. El primer ejemplo consiste en la fabricación de esponjas de colágeno y de hidroxiapatita, mediante la combinación de las técnicas de reticulación, congelación y liofilización. El primer paso consiste en la mezcla de colágeno soluble en ácido con partículas micrométricas de hidroxiapatita. Todo esto unido a un reticulador que mediante reacción química produce la unión de las diferentes cadenas poliméricas de colágeno. Esta mezcla se incorpora en moldes y seguidamente se elimina el agua por congelación del producto húmedo, para seguidamente sublimar el hielo en condiciones de vacío. En este caso, utilizando microtomografía computarizada, podemos obtener imágenes tomográficas que nos permiten el análisis estructural de los scaffolds en cuanto a tamaño de poro, porosidad e interconectividad. En este caso, estos parámetros pueden ser variados mediante la modificación de la proporción entre la cantidad de hidroxiapatita y colágeno utilizado para fabricar el scaffold. La microscopía electrónica de barrido nos proporciona un análisis morfológico pudiendo identificar la estructura polimérica en la cual se encuentran alojadas las partículas de hidroxiapatita. El segundo ejemplo corresponde a una impresora 3D. El scaffold se diseña mediante diseño asistido por computadora según las especificaciones de interés o a partir de los datos obtenidos de una imagen de rayos X. En este caso, hemos utilizado un hilo de ácido poliláctico que pasa a través de una extrusora que somete al material a una temperatura de 220 grados centígrados. El plato soporte donde se va a crear el scaffold se encuentra a 45 grados centígrados. El material se deposita en el soporte siguiendo el diseño que previamente fue cargado en el sistema de control. Como puede observarse en la micrografía SEM, en este caso, el scaffold consiste en la superposición de finos hilos de PLA interconectados, siendo el espaciado entre hilos del orden de 300 micras. El objetivo de esta estrategia es la fabricación de un andamiaje poroso, interconectado, tridimensional, a semejanza de la matriz extracelular, que permita una vascularización, integración del tejido y un movimiento de nutrientes y desechos que regeneren el tejido deseado.